Bueno, bienvenidos. En esta oportunidad seguimos con la segunda parte. Saludamos a todos los hermanos, que la gracia y la paz de Dios les acompañen. A los hermanos que vieron el video, pues ahora le añadimos más a este estudio de la palabra de Dios, su importancia, la importancia de la Biblia y del efecto que tiene sobre el ser humano. Entonces hoy me encuentro también con mi hermano Rodrigo Álvarez, quien es nuestro expositor el día de hoy, el que está llevando de parte de Dios esta enseñanza. Y bueno, es importante la Biblia porque recuerde que fue inspirada y dada por Dios. Hay gente que no cree eso, pero la Biblia es así. En segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, lo dice 2 Timoteo. Hay que entender que la Biblia no es un libro cualquiera y que ella es la que produce los cambios, ¿no? Entonces, es importante la palabra de Dios porque ella nos va a guiar a través de toda nuestra vida, si nosotros la tomamos en cuenta y nos dejamos guiar. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y nuestro camino es en el día, en la noche, en la mañana, en la tarde. No es nada más simbólicamente que está representando la noche, sino que la palabra de Dios la necesitamos en todo momento, es lo que está queriendo decir. Y que en Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, la Biblia es la fuente de la verdad. En Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en segunda de Timoteo 2:15 dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien que la palabra de verdad. Entonces la Biblia es la palabra de verdad. Eso es muy importante. Como dijimos en el estudio anterior, la Biblia es el camino para encontrar a Dios. Eso está en Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír. Y en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es poderosa y más cortante que espada de dos filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eso es muy importante. Podemos argumentar también que Dios valora la Biblia al igual que su propio nombre. Y eso es interesante. Si leemos el Salmo 138:2, nos dice lo siguiente, porque has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué exaltó Dios? A veces decimos, bueno, Dios exaltó su nombre, pero aquí está diciendo que por igual su palabra, porque la palabra habla de quién es la persona y la palabra es el verbo. Entonces, el Padre exaltó al Hijo y lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el Salmo 138:2. Entonces vemos qué interesante lo que Dios hace con la palabra, ¿no? La Biblia es la fuente de información acerca de Jesús. Él lo dijo que en Juan 5:39 que escudriñaran, que estudiaran, porque ellas daban testimonio de él y en ellas estaban o está la vida eterna. Y en Juan 20:31 dice, estas escrituras esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos tantas cosas que podríamos argumentar aquí de algunos otros versículos. Es importante saber que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. En 2 de Pedro 1:20 dice, porque la profecía de la Escritura no es de interpretación privada, sino que, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, repito, fueron o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que no es de interpretación privada o polarizada. Hay mucha gente que toma la escritura como una interpretación privada. O sea, ellos son los únicos que tienen una revelación. Han pasado más de 2000 años o más de 4000 años desde que se empezó a escribir las escrituras y ya el canon pues está cerrado con Apocalipsis, pero algunas personas dicen que ahora ellos es que tienen la revelación de cosas que todos nuestros antepasados no conocieron. Entonces ellos tienen una interpretación privada y dicen, no, ya Dios me reveló a mí qué es lo que significa este asunto, qué es lo que dice la Biblia aquí. Y son cosas para ellos nuevas
y dicen que nadie más las conocía prácticamente. Entonces eso es algo privado y hay que tener cuidado porque Dios no le va a revelar algo a nadie en esta época que no haya ya estado revelado en la escritura y que es posible revelárselo a cualquiera de sus hijos. Es verdad que el conocimiento está creciendo, pero no hay una revelación nueva que Pablo nunca se enteró, imagínense, ni Pedro, sino ellos la sacan como que es algo nuevo. Pedro le escribió, pero ellos son los que tienen la revelación en este tiempo, o Juan o cualquiera de los escritores de la Biblia. Es importante, ¿verdad? La palabra de Dios, porque allí en el día del juicio seremos juzgados de acuerdo con ella. La gente se pregunta, bueno, un día vamos a darle cuenta a Dios, usted ha escuchado eso, pero ¿qué le vamos a dar cuenta a Dios? ¿Qué va a ser lo que Dios va a usar para juzgarnos? Para ver que si hicimos lo bueno, lo malo, a las personas que se condenen. Entonces, en Juan 12:48, lo que dice Jesús es que el que no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado dice que ella le juzgará en el día postrero. ¿A quién? A los que no reciban. Y a los que recibieron la palabra, vamos a ir a un tribunal y vamos a dar cuenta, no para perdición, sino para galardones. Entonces, todo esto es importante. La Biblia no puede ser alterada, ya lo tenemos en Apocalipsis, en el Decálogo, no añadirle ni quitarle porque hay consecuencias de pérdida de salvación. El que le quite, Dios le quita su parte del libro de la vida. Y podríamos argumentar muchas cosas más, ¿no? Es peligroso no creer en la Biblia, imagínense. Ese es un libro tan importante que es peligroso ignorarlo y no tomarlo en cuenta o no prestarle atención. Por eso dice allá en Hebreo que si oyes hoy su voz, hablando de su palabra, no endurezca vuestros corazones. Que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque apartarse de las escrituras es apartarse de Dios. Entonces es importante todo esto. Vamos a dejar que nuestro hermano Rodrigo siga dándonos el argumento sobre la importancia de la palabra de Dios. Sáquele el polvo a la Biblia, cómprese una Biblia si no tiene, descárguela. Allí ahora en las aplicaciones, utilice la tecnología. La gente a veces dice que la tecnología es del diablo y eso depende del uso de quien use la tecnología. Con una mente renovada y un corazón renovado, usted no se va a meter a la maldad. Entonces aproveche lo que Dios nos da para su gloria y para su honra, porque si por ahí está el diablo trabajando, cuanto más la luz puede trabajar por ahí. Adelante, hermano Rodrigo. Así es, la Biblia es tan importante que dice que Jesús dijo que en ella estaba la vida eterna, que la escudriñáramos, y escudriñar es escarbar, es profundizar, es meterse de lleno, hay que sacarle horas y horas para poder entenderla, hay que meditar mucho en ella. Me llama la atención un día, hace muchos años atrás, recuerdo que yo me la pasaba escudriñando la Biblia, escudriñando un montón de horas diarias. El Espíritu Santo trajo un despertar en mí. Usted que iba caminando por la calle y resulta que tuvo una visión. Y yo vi en la visión, decía, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guarde y hagas conforme en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la visión se fue y yo me quedé pensativo, wow, o sea, yo nunca había entendido eso ya. Y eso muy poco se explica, muy poco se habla sobre la meditación. Pero la meditación dice que si tú la meditas de día y de noche, ahora para tú meditarla, primero tienes que escudriñarla. Pues si tú no escudriñas la palabra, ¿cómo la vas a meditar? ¿Cómo vas a meditar tú algo que ni siquiera has escudriñado? Entonces cuando tú comienzas a escudriñarla, ya tú comienzas a meditar, a pensar en lo que tú has leído. Y el Espíritu Santo trae revelación a tu mente. Me llama la atención, por ejemplo, el Salmo, mira lo que dice el Salmo 119, 97. Mira lo que dice. Dice así, el salmista David, me llama la atención, el salmista David era un hombre que conocía mucho la escritura ya, y un temor de Dios, pero tremendo y mucho conocimiento. Dice Salmo 19, 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Imagínense, todo el día meditando. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, él terminó teniendo más conocimiento
que lo que le enseñaban, porque él meditaba mucho ya. Es lo que está tratando de decir aquí. Más que lo viejo entendido porque he guardado tu mandamiento. Es interesante lo que está diciendo el salmista David. Mire lo que dice el Salmo 1:1. Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, la palabra nos manda que meditemos de día y de noche. Esto muy poco se enseña ya, pero esto tiene mucha profundidad. Si usted quiere entender la Biblia, si usted quiere profundizarla, aparte de escudriñar, usted tiene que meditar. Precisamente estaba hablando un hermano ayer y entonces mi hermano le decía que cómo hacía yo para entender la Biblia. Entonces le decía, lo que pasa es que Rodrigo, él me preguntaba, yo le dije que era que yo nunca había leído toda la Biblia. Eso suena raro ya. O sea, hay gente que la agarra de Génesis y la termina de Apocalipsis. Y yo la he escuchado, no, yo la he leído 10 veces, 5 veces, y uno habla con ella y parece que hablara con la pared que tiene al frente. O sea, no le queda nada. Pero yo me dejé guiar por el Espíritu Santo porque yo comencé así y de veras que yo la palabra no la entendía. Pero me dejé guiar por el Espíritu Santo y me mostró una forma como hacerlo. Yo, por ejemplo, agarraba mi Biblia y la Biblia tiene concordancia abajo. Y por ejemplo, estaba en Apocalipsis me mandaba para Isaías me mandaba para Ezequiel. Y cuando quise ver, hice una concordancia y comencé a entender mejor la escritura. Entonces así la fui entendiendo mucho mejor. Y me puse a escudriñar la Biblia y resulta que terminé leyéndola toda. Toda la Biblia está subrayada de Génesis a Apocalipsis. Porque eso es lo que tienen un momentico ya. Un lapicero y te comenzaba a subrayarle y eso. La Biblia está bastante viejita ya. Entonces, dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y medita también de noche. Dice que cuando el creyente hace esto, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Yo he visto un árbol al lado de un río, precisamente de la ciudad donde yo soy, aquí en Colombia. Ahí pasa un río y una vez vi un árbol seco, pero las ramas, hermano, estaban verdecitas ya y daba fruto. Pero sabía que era viejísimo el árbol. El árbol puede durar, dice que puede durar hasta miles de años, según dicen hay árbol que hasta de 3000 años, dice. Pero estaba al lado de un río y aunque estaba seco, pues estaba dando fruto. Eso es lo que está tratando. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, en el momento a su tiempo. Y su hoja no cae, y dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces es interesante esto. O sea, todo lo que hace la palabra, cuando uno se mete, cuando uno la escudriña, cuando uno la medita, que hay que meditarlo. Yo creo que el hermano decía que Rodrigo lo que hace es que, por ejemplo, él agarra Génesis, le decía el hermano a la otra noche. Él agarra Génesis y ahí se queda un rato largo en Génesis, nada más en un pedacito. Entonces, ¿qué hacemos normalmente nosotros? Y no vamos a leer los 5 capítulos, porque la regla es que la orden que te da, pero sin el respaldo de la Biblia al final, te dice que comience en Génesis, entonces te lea por decir 2 capítulos, 3 capítulos, y sumado eso al año, no sé qué cantidad de capítulos que dice ahí. O sea, ya leyó toda la Biblia en un año. Pero ahorita repito, yo siempre hablo con personas de estas que hacen esto, y es como si estuviera hablando con la pared. No, o sea, no entiende la palabra. Entonces yo personalmente me daba arrastrar por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo, que me guiara. Y así fue que comencé a conocer la Escritura ya, de esta forma como se lo he contado, lo he hecho. La concordancia me manda por un lado, me manda para el otro, y así hasta que fui entendiendo. Pero eso fueron horas y horas, por eso ayunaba mucho. El Espíritu Santo me puso a ayunar, no porque yo quise ayunar, sino que como comencé a encontrar cosas nuevas, la cuestión se puso emocionante y comencé a escudriñar fuertemente la escritura porque cada día encontraba más y más, entonces se ponía como que la cosa se ponía un poco como emocionante. Entonces hay que meditar en la palabra de noche. La palabra nos fortalece. Miren lo que dice aquí en Deuteronomio 11:8.
nos fortalece, nos da fuerza. Deuteronomio 11:8, mire lo que dice. Dice Deuteronomio 11:8, guarda pues todos los mandamientos que yo les prescribo hoy para que sean fortalecidos y entren y posean la tierra en la cual pasan para tomarla. Guarden pues todos los mandamientos que yo les prescribo hoy para que sean fortalecidos. O sea, usted cada vez que obedece la palabra de Dios, usted recibe fuerza. Eso es lo mismo que dice en Mateo 7:24. El título dice los 2 cimientos. Si cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, cualquiera que oye estas palabras y las hace, o sea, las pone en práctica, es como, el Señor pone un ejemplo, es como alguien que edifica una casa sobre la roca. Oye, desciende lluvia, viene el río y sopla un viento y pues no la pudieron tumbar porque estaba sobre una roca. O sea, es lo que está tratando de decir, que cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, recibe fuerza y nada lo puede tumbar ya. Nada, absolutamente nada. Pero dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, lo comparar un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice que encendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y vinieron con ímpetu contra aquella casa y grande fue su ruina. O sea, hay una diferencia del que la pone en práctica y el que no la pone en práctica. El que la pone en práctica recibe fuerza. Mire lo que dice aquí en Salmo 15:1. Dice en Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón, no anda mintiendo ya. El que no calumnia con su lengua y hace mal a su prójimo, ni habite reproche contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que su dinero no es a usura, ni contra el inocente admitió cohecho o soborno. Dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, recibe fuerza. Cuando tú comienzas a poner en práctica la palabra de Dios, recibe fuerza. Eres fortalecido y entonces no cae ya. Eso es lo que está tratando de decir la Biblia. Mire lo que dice aquí en el libro de Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Dice en Segunda de Pedro 1:5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añaden a su fe, añádele virtud. A la virtud añádele conocimiento, al conocimiento, añádele dominio propio, añádele paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Usted es una secuencia ya. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no lo dejarán que estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y se ciego, no ve. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Me llama la atención lo que sigue diciendo, porque haciendo estas cosas no caerá jamás, no caerá jamás. O sea, si tú llevas esta secuencia, no caerá jamás. Hay muchos que han caído hasta el día de hoy, pero si tú llevas esta secuencia, no vas a caer. Cuando comienzas a obedecer la palabra, no vas a caer. Mire lo que dice acá. Bueno, aprovechamos para darle un saludo a todos los hermanos que están ahí conectados. Y qué interesante lo que está diciendo nuestro hermano Rodrigo de la meditación, que es importante meditar, que no se puede confundir con imaginar, porque hay gente que se imagina fuera de la Biblia. Voy a poner un pequeño ejemplo para que mi hermano Rodrigo siga. Por ejemplo, se le dice a un hermano que lea un versículo y que lo explique. Y yo he visto hermanos que después que lo leen van a explicar de lo que creen que ellos entienden. Y uno tiene que volver al texto que leyó para sacar de allí mismo la respuesta, o de textos anteriores o textos que vienen después.
Entonces, meditar es muy importante. Pero en 1 Corintios 4:6 dice que Pablo aprendió eso en Apolo, a no imaginar más allá de lo que está escrito. Entonces, imaginarnos más allá de lo escrito es una cosa, y meditar en la palabra, en los hechos, en las maravillas de Dios, mira lo que Dios hace. Y entonces empiezo a comparar la historia, esta historia con esta, este hecho con aquel. Eso es lo que está hablando meditar, que es reflexionar profundamente en las escrituras. Por si alguno dice, bueno, pero yo no sé si yo he meditado. En algunos conceptos dice que es mascullar. A veces como cuando uno está hablando solo, que parece que estuviera loco. Yo conocí un hermano que él es dominicano. Un saludo a nuestro hermano Domingo. No sé si tú lo recuerdas. Que él empezaba, después que leía la Biblia, él empezaba, bueno, sí, ¿por qué? Y empezaba como a meditar, pero en voz alta, de lo que el Señor, nada. Entonces, a veces a personas que le ocurre eso, que están meditando y están como hablando en la mente con el Señor. ¿Y por qué? Entonces tú lo veías, cualquiera dice que está loco, ¿no? Pero uno medita, y la meditación, fíjense lo que dice en el Salmo 1, por allá en Josué, que leyó el hermano Rodrigo, dice que va a prosperar en todo. Entonces la meditación es sumamente importante. Y ya para darle el paso a Rodrigo, hay muchos textos, búsquelo ahí en su casa, por lo menos yo tengo anotado aquí en mi Biblia, que habla sobre la meditación, del Salmo 119, que es uno de los salmos más largos, que tiene 22, ¿verdad? Que es el alfabeto hebreo. Empieza Aleph, no sé qué, dice en el 119, usted puede leer en su casa el versículo 15, el 23, el 48, el 78, el 97, el 99, el 148. Todos ellos hablan de la meditación. Adelante, hermano Rodrigo. Amén. Es importante la meditación ya. Yo recuerdo como así, Felito, estuvo hablando de mi hermano Domingo Inicio. Dice que terminaba hablando solo. A mí me pasaba lo mismo. O me pasa lo mismo. Que o sea, me la pasaba escuchando la Biblia y después terminaba como hablando solo. Y dice que me estoy volviendo loco. Entonces, un día comencé a buscar en el diccionario que era meditar, y una de las cosas que me llamó la atención fue esa, que era mascullar entre dientes. Entonces dije, bueno, no estoy tan mal, dije yo. Pero cuando uno se concentra, uno que comienza a meditar, comienza a entender la Biblia más que antes. Yo recuerdo que yo una vez leí un texto y yo no lo entendía. Recuerdo que estaba en la ducha, me estaba bañando, y estaba meditando en eso en la ducha. Y de repente me llegó ese, como dice mi hermano Félix, ese paz. Dicen los dominicanos, ese código. Y lo pude entender. Y muchas de las cosas que hoy en día pues enseño, pues han llegado así de repente, pero meditando. Por eso el salmista dijo, cuánto amo yo tu ley todo el día, es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enseñadores, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, al meditar en la palabra hay una profundidad. O sea, usted comienza a entenderla mejor, comienza a intimar más con el Espíritu Santo, y Él comienza a revelarle. Porque Dios lo único que quiere es que tengamos la mente ocupada. El enemigo pues, quiere que abramos un espacio para él meter sus pensamientos ya. Pensamientos de él, y tratar de desenfocarnos del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Entonces tenemos que tener la mente ocupada todo el tiempo. Me llama la atención en 1 Pedro 2:9, miren lo que dice. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Piedad es sinónimo de misericordia, de compasión. Es la misma palabra. Personas compasivas que tengan compasión de sus prójimos. Cuando usted practica la piedad, dice la Biblia que nos ejercitemos en la piedad. Que sea un ejercicio, algo que usted hace de continuo. Usted, por ejemplo, usted ve los boxeadores, ellos constantemente están en el ring, todos los días están en el ring. El que está metido en los equipos de fútbol, los profesionales, ellos están constantemente, todos los días entrenando, están en lo mismo. Entonces dice que nos ejercitemos en la piedad. Cuando usted hace eso, hermano, dice la Biblia que Dios va a librar de tentación a esos piadosos, a los que practican la piedad. O sea que sería allí como que lo que siembran están recogiendo, ¿no? Como tú eres misericordioso, Dios hace misericordia. Por eso dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es interesante lo que tú estás diciendo, porque hay gente que no tiene misericordia, pero ¿cómo quiere que hagan misericordia con ellos, ¿no? Cuando fallan. Y resulta ser que esto es una ley. Si tú no haces, es como el perdón.
Algo así, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y si tú haces misericordia, Dios va a ser misericordioso contigo. Adelante, hermano, disculpa la interrupción. Así es, mi hermano. O sea, la Biblia habla de la doctrina que es conforme a la piedad. Esta doctrina que nosotros tenemos, dice la Biblia, es conforme a la piedad, Pablo lo dijo. Y Dios quiere que seamos misericordiosos, que seamos compasivos. Se le acercó un hombre a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces le dijo, bueno, como está escrito, ¿cómo es? Bueno, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y él para justificarse dijo, ay, ¿quién es mi prójimo? Entonces eso le cuenta la historia de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, pero en el camino lo agarraron unos ladrones, lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Pero dice que pasó un levita, lo vio y como si nada, lo siguió derecho. Y esta otra traducción que él se apartó, se pasó para otro lado. Pasó un sacerdote, hizo lo mismo. Pero pasó un samaritano y de pronto, no lo dice la Biblia, de pronto él podía ser podía ser judío, porque era de Jerusalén a Jericó. Claro, eso no quiere decir porque era de Jerusalén a Jericó era judío, podía ser cualquier otro, pero de pronto era eso. Pero me llama la atención, dice que era un samaritano, porque el problema es que el judío y samaritano no se entendían entre sí. Eso está en la historia cuando él habla con la mujer samaritana, eso habla con la mujer samaritana. Dice que era samaritano, pero ese samaritano no le interesó si, ¿sabes? Porque el hombre estaba ahí. Se bajó de su cabalgadura, dice la Biblia, dice la palabra. Dice que le dio vino, o sea, no limpió la herida, le echó vino, le echó aceite, lo montó en la cabalgadura, o sea, él se bajó de la cabalgadura. Lo llevó al motel que viene aquel entonces. Y resulta de que le dio un denario al hombre y dijo, lo que ese hombre gaste de más, pon a mi cuenta, cuando yo venga yo te lo pago. Entonces uno le pregunta al hombre, ¿qué crees tú que fue el prójimo del otro? Digo, el que son de misericordia. Bueno, haz esto y vivirá. Haz esto y vivirá. La Biblia dice eso, mira, la bienaventuranza y la bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ellos la alcanzarán ya. Entonces, bueno, si usted quiere recibir fuerza, entonces tiene que hacer la ley de misericordia. Miren lo que dice Génesis 4:7. Dice así, Dios hablando de Caín cuando ya Caín estaba maquinando matar a su hermanito. Dice Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, ahorita vuelvo y le repito. Él le dice al el Señor dice a Caín, si hicieras el bien, no serás enaltecido. Claro que no es enaltecido. Y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. O sea, cuando tú no haces el bien, hermano, el pecado te está dando vuelta, te está rondando. Acuérdense que dice la Biblia que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que dice la palabra. Se te está dando vuelta. El pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti se da su deseo. O sea, él te desea, pero tú te puedes enseñorear de él, lo que dice aquí en Génesis 4:7. ¿Cómo te puedes enseñorear de él? Cuando haces el bien. Cuando haces el bien, te puedes enseñorear de él. Eso es lo que trata de decir la Escritura. Entonces eso es lo que Dios quiere, que hagamos el bien, que hagamos misericordia. Cada vez que hacemos esto recibimos fuerza. Cada vez que obedecemos la palabra recibimos fuerza. Yo tengo un texto aquí, Rodrigo, si me permite. En primera de Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Mira cómo dice. Ajá, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea que el que hace piedad recibe ahora y va a recibir en la vida futura. Y en 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y por qué dirá esto? Porque a veces la gente hace misericordia y piedad tristemente, ¿no? Como doliéndole, bueno, voy a ayudarlo, pero aquí dice que hagas esa piedad y esa misericordia con alegría, con gozo, con contentamiento, dice
pero gran ganancia es la piedad, o sea que eso nos trae ganancia, cuando es acompañada de contentamiento. Hay gente que más bien está triste porque está ayudando a otro. El hombre de la historia del buen samaritano que contó nuestro hermano Rodrigo, que está en la Biblia, ese hombre lo hizo alegremente, él no le dolió de esas monedas para que cuidaran a ese hombre, ¿verdad? Entonces, eh, eso que tú decías, Rodrigo, del samaritano, es porque esos samaritanos eran como mezclados, ¿no? No eran, ellos lo consideraban que no eran como judíos puros, entonces por eso tenían esa rivalidad. Pero es interesante lo que este hombre hace, que no le dolió, lo hizo con contentamiento, pues, y se preocupó, siendo aún que ellos tenían esa diferencia. Entonces, bueno, adelante, mi hermano. Mira lo que dice en cuanto a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, dice 1 Timoteo 6:3, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y se está envanecido y nada sabe de él acerca de cuestiones y contiende palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas, necias, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, bastante de los tales. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído este mundo y sin nada, duda, nada podremos sacar. Entonces mire lo que sigue diciendo en cuanto a esto. Dice, esa es la palabra. Ya. Bueno, la verdadera piedad, porque hay unos que tienen apariencia de piedad, que la Biblia también los habla, ¿no? Pero niegan la eficacia de esta, pues para ellos la piedad no tiene valor. Para ellos la piedad no es algo importante, como estamos viendo que la palabra de Dios nos está enseñando que es importante la misericordia, la piedad, la benevolencia. Si el Señor hizo misericordia con nosotros, hermano, ¿cómo nosotros no vamos a hacer misericordia con los demás? Y esa misericordia es que nos perdonó. A veces nosotros no queremos perdonar a las personas. Y dice que así como Cristo perdonó, porque es un ejemplo paralelo, nosotros también debemos perdonar. Y si Dios hizo misericordia con nosotros, de toda nuestra maldad, ¿cómo nosotros no vamos a tener misericordia aún de la gente malvada y perversa, que no conocen al Señor? Y lamentablemente a veces, hermanos que se desvían y se ponen impíos, se ponen en misericordia. Y nosotros pues tenemos que hacer misericordia con ellos. ¿Qué mayor misericordia que querer que ellos vuelvan al camino? ¿Qué mayor muestra de amor que encaminarlos nuevamente? Entonces, toma en cuenta, amado hermano, cómo está su piedad, cómo está su misericordia. Mire estos textos que estamos leyendo, eso está en la Escritura. Y nosotros solamente los estamos leyendo para que usted medite en eso y utilice ahora la meditación, la reflexión. ¿Qué he hecho yo con la misericordia? ¿Será que cuando me hacen algo ya yo no hago misericordia? Ya yo no quiero hablarle a la persona, ya no me interesa nada de la persona, no lo ayudo. Si lo veo por ahí sufriendo con una situación, no le quiero tender la mano porque estoy airado, estoy molesto y guardo ese rencor. Pues usted tiene que sacarse todo eso. No sé a quién Dios le puede hablar en este tema de la importancia de la palabra de Dios, pero tiene que perdonar y tiene que seguir adelante. Nosotros somos hijos de misericordia y fuimos llamados a este evangelio que es conforme a la piedad. Entonces, si usted dice que usted predica el evangelio, usted predica un mensaje de piedad, que Dios nos perdonó, tuvo misericordia de nosotros, y así también nosotros tenemos que tener misericordia de las almas, de las otras personas. Entonces, bueno, adelante, mi hermano. Dice Efesios 6:10, dice la armadura de Dios, la famosa armadura de Dios. Usted mire lo que dice, por lo demás, hermano mío, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te fortalece? Dice el 11, vistiéndote de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra la acechanza del diablo. Entonces no se dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Resistir en el día malo. Porque es que va a llegar un día malo, hermano. Usted no va a ver salida ya. Usted no va a ver salida.
usted le va a buscar y te va a quedar como encerrado, porque el enemigo va a tratar de encerrar. Entonces, mire lo que dice el Salmo 41:1. Dice, el título dice en la Reina Valera, oración pidiendo salud. Dice, bienaventurado el varón que piensa en el pobre, en el día malo, escuche bien, lo librará Jehová. Yo no sé si lo entendió. Bienaventurado el varón que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Cuando usted piensa en el pobre, Dios lo libre en el día malo. Entonces, allá dice para que pueda resistir en el día malo. Usted no quiere que el día malo le llegue. Piensa en el pobre. Eso es sinónimo de misericordia, sinónimo de compasión, sinónimo de piedad. Dice que cuando piensa en el pobre, mire lo que todos los beneficios que tiene. Dice que Jehová lo guardará. En el día malo librará Jehová. Aquí está uno. Jehová lo guardará. 2. Le dará vida. 3. Será bienaventurado en la tierra, o sea, será feliz en la tierra. Y no lo entregará a la voluntad de su enemigo. 5. Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. 6. Y 7. Le devolverá la salud. 7 beneficios cuando piensa en el pobre. O sea, ahí dice cómo puede resistirlo en el día malo. Bueno, así se resiste ya. Dice la Biblia así, someteos pues a Dios, Santiago 4:7. Resiste al diablo y él huirá. Él huirá de vosotros. O sea, ¿cómo lo resiste? Efesios 6:13 lo dice. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. O sea, tomando toda la armadura de Dios. Entonces comienza a desglosarlo y habiendo acabado todo está firme. Entonces cuando usted toma toda la armadura de Dios, usted recibe fuerza. Una de esas partes de la armadura de Dios es la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, eso fue muy claro cuando dijo, ora y vela para que no caiga en tentación. Entonces una de las partes de esta es la oración. Yo estuve en una iglesia hace muchos años atrás, y entonces lo que hacían ellos era que decían, me pongo la armadura de Dios. Yo estaba orando y decían, me pongo la armadura de Dios. Me pongo el yelmo de la salvación y hacían con la mano así, así es que se la ponían. Tomo la espada del Espíritu y así como se la estuvieran agarrando. Me pongo el apresto del calzado de los pies, entonces como si te estuvieran poniendo los zapatos. Me pongo la coraza de justicia y dije, pero si eso es así, que chévere, dije yo. Entonces yo no oro y digo, me acuesto a dormir y me digo, me lleno de oración y hago así, me lleno de oración y no oro nada. Todos se quedaron pensando y dije, oye, tú no ves que cada parte de la armadura de Dios conlleva una acción. Entonces, cada parte de esa armadura conlleva una acción. Y entonces cuando usted la pone en acción, ella te fortalece. Por ejemplo, cuando la Biblia te dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿qué crees tú que te está diciendo? Mira, aquí te manda para Isaías 52:7, vamos a buscarlo. Bueno, que tiene que predicar, Rodrigo, si no tiene esos pies descubiertos, tiene los pies descalzos. Aquí en el canal, en este canal, yo tengo un estudio de la armadura de Dios que tiene por título que no se recibe solo orando, precisamente lo que tú estás hablando. Gracias a Dios ha tenido bastante receptividad y bueno, le invitamos a que lo busque aquí en el canal, la armadura de Dios. No se recibe solo orando, como dice nuestro hermano, que hoy te pones el casco porque lo estás pidiendo y después te pones la pechera y cuando sale te lo quita, te lo pones. Eso no funciona así. Adelante, hermano. Dice Isaías 52:7. Juan hermoso, esa cita de Efesios te manda para acá, para Isaías 52:7. A los que tienen personas, los hermanos que tienen Biblia con concordancia. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. O sea, cada vez que usted predica, hermano, si usted no lo sabía, usted recibe fuerza. Yo no sé si está notado cada vez que usted comparte con alguien la palabra, le predica a alguien cómo se siente usted. Usted no se siente fortalecido. Claro, hasta se siente gozoso, contento, porque está llevando el mensaje del Evangelio. Entonces, cada partecita esa, pues, hace que reciba fuerza. Por ejemplo, ya dimos sobre la oración, no solamente orar, porque eso es muy claro, dice, ora y vela para que no caiga en tentación. Muchos predicadores dicen, Jesús dijo que, mínimo había que orar una hora. Y dicen muchos predicadores, porque Jesús dijo, ora para que no caiga. Todavía no podía orar ni una hora. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, todavía no podía velar una hora. Velar una cosa y orar es otra. Entonces dice, ora y vela para que no caiga en tentación.
¿Qué es velar? Se lo voy a reducir, ¿qué es velar? Reducir que lo que es velar. En pocas palabras, velar es obedecer la palabra. Cada vez que usted vela en lo que su Padre Celestial le mandó a hacer, en los mandamientos que le mandó a cumplir, está pendiente de lo que en los negocios de su Padre. Como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Cada vez que usted le predica a alguien, porque eso se lo mandó su Padre, usted está velando. Cada vez que usted hace actos de misericordia, usted está velando. Cada vez que usted actúa en justicia, usted está velando, hermano. Entonces no es solamente orando ya. Pero velar, algunos creen que es quedarse despierto, Rodrigo, que es amanecer y oran, pero velar es eso, estar despierto con el discernimiento espiritual en esta vida, obedeciendo la palabra. Entonces, estamos velando ¿de qué? De que hay que hacer el bien, de que hay que tener misericordia, de que hay que predicar la palabra, de que hay que amar al Señor, que es el primer y gran mandamiento. Entonces, usted se puede quedar en vela sin dormir, pero si usted no guarda la palabra, o sea, no está haciendo nada. Es interesante lo que estás diciendo. Adelante. Dice el 6:14, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús no le contestó, que ¿para qué iba a perder tiempo con ese hombre? Ese hombre no iba a entender eso. Mi hermano Félix ahorita dio una cita, dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra ya. Es la revelación de la palabra. Juan 8:31 al 32 también lo dice muy claramente. Dice, si permaneciere en mi palabra, será mi discípulo, seré mi discípulo. Te conocerás la verdad y la verdad te hará libre. O sea, la palabra revelada, la que viene de lo alto, que produce un cambio en la vida del creyente. Si permaneciere está estable ya. Estable, sin titubear, sin fluctuar, como dice la Biblia. Eso es lo que es la verdad ya. Dice, vestido con la coraza de justicia. ¿Qué te está diciendo, hermano? Lo que te está diciendo es que practique la justicia. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? El que sea justo, practique la justicia. Practique la justicia. Dice 1 Corintios 6:9, mire lo que dice. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Dice, si esto eras alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si la Biblia dice que el que sea justo, ya el Señor a través del sacrificio que hizo en la cruz ya no hizo justo. Pero el que sea justo, practíquela. Porque si uno no la practica. Y he visto muchos cristianos haciendo cosas, Dios mío, qué cosa tan... A veces somos tan injustos con nuestras esposas, las tenemos como esclavas. Yo creo que una vez un hombre, un creyente de muchos años, llamó a la mujer y le dijo, él estaba picando una soja de bijao, le dicen aquí. Una soja con la que hacen aquí le dicen los tamales, pasteles, le dicen aquí, que lo hacen con arroz, con masa. Entonces eso se envuelve en una hoja aquí le dicen bijao, no sé cómo se llaman en otras partes. Entonces esa soja tiene el tallito, el palito, entonces partí el palito. Aquí le llamamos hoja de hallaca en Venezuela. Hoja de plátano, ¿no son de plátano? Las verdes. No. No, esa no se hace hoja de plátano, aquí se le echa bijao, no sé cómo. Ah, bueno. No sé qué otro nombre está, plátano es otra cosa. Ok. Total, le partí los palitos con un machete. Y entonces, cuando los palitos estaban ahí, llamó a la mujer, la llamó de por allá lejos, la mujer estaba ocupada, y la llamó y la mujer dice, dime, recoge los palitos esos. Me dijo que recogía los palitos y él estaba ella. Entonces yo no entiendo esto. Yo he visto cristianos que ponen a trabajar personas por la bañilería. Es un trabajo que es muy fuerte ya. Hay que pagarlo bien y salen pagándole una miseria. O sea, son injustos ya. Hay veces, por ejemplo, aquí en Colombia se ve muchos mototaxis, cristianos. Yo trabajé en eso. Cristianos que te ponían a andar 1 hora, 2 horas y te iban a salir con 10,000 pesos. O sea, 2 horas andando contigo ya más que salir 10 o 12,000 pesos. O sea, eso es ser injusto ya. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dice, si vuestra justicia, dijo Jesús, no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Entonces eso es lo que Dios quiere, que practiquemos la justicia, porque cuando usted practica la justicia se hace una coraza y no hay quien te señale, con nada.
Yo me voy un momentico a Isaías 58 para que usted me entienda un poquito mejor. Isaías 58 dice el verdadero ayuno. Dice así Isaías 58, 1 en adelante. Clama a buen cuello, no te detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo tu rebelión, su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, le dice Isaías. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Escuche bien, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno busca vuestro propio gusto y oprimen a vuestros trabajadores. En el día del ayuno oprimían a sus trabajadores. Serán injustos ya. Entonces mire lo que dice el Señor en el 58.4. He aquí que para contienda y debate ayuna y para herir con el puño inicuamente. Entonces mire lo que aconsea el Señor. No ayunen como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vuestra voz se escucha en lo alto. O sea, Dios no estaba ni recibiendo el ayuno, ni estaba escuchando la oración. Porque dice para que su voz, o sea, su oración se escuchara en lo alto. Entonces cuando usted es injusto, que no practica la justicia, Dios ni siquiera lo escucha. No le escucha, escuche bien. Y ni los ayunos se los está recibiendo. Así que está perdiendo el tiempo. Entonces por eso dice que nos pongamos la coraza de justicia. Que seamos justos con la persona. ¿Qué justicia? Justicia es darle a cada cual, dice el diccionario, a cada cual lo que se merece. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso es lo que es justicia. Yo le pongo un ejemplo de justicia. Por ejemplo, Abraham. Abraham, al ver que había ciertos problemas con los pastores de él y con los problemas de su hijo Lot, perdón, de su sobrino Lot, le dice, mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Entonces que a la izquierda estaba lo mejor, estaba la llanura. Bueno, luego dijo, bueno, ahí está la llanura, agarró para la llanura. Pero Abraham sabía que por donde quisiera se fuera, el Señor siempre le iba a respaldar. ¿Ya? Porque aquí no es cuestión de que no, que yo me voy para Estados Unidos, porque ahí es que me va bien. Mire, hermano, si él está con usted hasta en la Patagonia, a usted le va bien. En cualquier sitio, en un desierto donde usted está, usted le va bien. No tiene necesidad de trasladarse para otra. A menos que ya el Señor pues le indique que se vaya, ya, o sea, otra cosa. Pero Dios donde quiera prosperarte, Él te prospera. Entonces, ellos en el día de su ayuno oprimían a sus trabajadores. Ellos oprimían a sus trabajadores, eran injustos. Entonces, ellos pedían justo juicio y Dios no se lo daba. Y ellos se dieron cuenta que Dios no estaba recibiendo ni el ayuno, ni estaba escuchando la oración. Volvemos otra vez a Efesios. Dice, vestido con la coraza de justicia, calzado con la fe. Sobre todo, tome el escudo de la fe. ¿Para qué? Con que pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo viene la fe, hermano? Viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted no tiene fe, usted no tiene conocimiento, o sea, usted no escudriña la Biblia, ¿cómo va a tener fe? Porque la fe viene por el oír ya. Entonces, usted la escucha, así viene la fe. Entonces adquiere conocimiento. Cuando el enemigo lanza un dardo, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años que mi hermano me decía de que los hermanos le habían dicho de que iba a sufrir de glaucoma, porque eso era generacional. Y le dije, bueno, eso es lo que dice la ciencia, pero en Cristo ya otra cosa, le dije yo. Yo le dije, dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y comencé a inyectarle palabra de Dios, inyectarle fe. Y él hizo caso y hasta el día de hoy está con sus ojos ahí. Entonces, esto es importante ya. Entonces, el enemigo siempre te va a estar bombardeando, pero como tú no tienes conocimiento de la palabra, él te va a estar lanzando dardos. Yo recuerdo que una vez una persona me dijo, ojalá y te vaya mal. Yo le dije, no, familiar mío muy cercano. Ojalá y te vaya mal. Yo dije, esa maldición no me va a caer a mí. Yo no acepté eso ya. Porque la bendición, Dios tiene bendiciones para nuestra vida y la Biblia enseña que esas maldiciones ya no nos alcanzan a nosotros. Si usted se las cree, pues usted la va a recibir. Yo recuerdo una vez que yo me enfermé, estuve bastante enfermo. Yo tenía como un día, como 2 días que no comía, todo lo que comía me sabía amargo. Y cada día pues me sentía más mal, ya llevaba como 2 o 3 días en eso. Me fui para la clínica, me hicieron un examen completo de sangre. Pero la muchacha cuando me dio los exámenes, los resultados, yo me llamo Rodrigo Álvarez y no decía Rodrigo Álvarez, sino Rodrigo, otro apellido. Entonces yo leí
Y yo le iba a reclamar, pero como la vi que estaba con otra, atendiendo otra, yo lo que quería era irme, ya, no voy a dejar eso así. Total, el médico me entrevista y entonces el médico comenzó a decirme, a meterme, a hacerme preguntas que si yo tenía familiares que sufrían de la presión o tensión, como dicen en Venezuela, tensión arterial. Y yo le decía, sí, mi abuela, entonces él trató de meterme en la mente que yo tenía que recibir eso. De repente el hombre me dice, el médico me dice, tú te llamas Rodrigo Álvarez. Yo le dije, ay, ¿tú cómo sabes mi nombre? Y miró el resultado y no decía Rodrigo Álvarez, decía Rodrigo otro apellido. ¿Cómo sabes tú mi nombre? Si tú nunca me has visto a mí, dije yo. El hombre se le puso el rostro pálido y comenzó a tartamudear y no da para. O sea, que me está hablando de un espíritu en ese momento. Entonces el enemigo utiliza muchas formas como de enredarlo a uno ya. De enredarlo a uno, más o menos lo que le pasó a Jesús con Pedro. Pero que de ninguna manera esto te acontezca. Ya Jesús sabía que él tenía que morir. Dijo, apártate de mí, Satanás, porque pone la mira en los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces más o menos me pasó algo así ya. Entonces, el enemigo siempre te va a estar lanzando dardos. Pero cuando tú tienes fe, y la fe viene por el oír, entonces cualquier dardo que te lanza, tú no lo aceptas porque dice, es que como la fe hace como especie un escudo, que tú no aceptas lo que te digan, porque ya tú tienes conocimiento sobre eso. Dice la Biblia, sobre todo toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Rodrigo, ¿cómo funciona esto? Yo recuerdo que comenzando yo en el Señor, yo trabajaba en un aeropuerto, yo era el que recogía era un aeropuerto de autoservicio. Yo era el que atendía ahí, que recibía los pedidos y muchas cosas, hacía muchos quehaceres. Resulta que un día me dijo la cajera, Rodrigo, mañana te van a echar de aquí porque el muchacho que te trajo aquí, como tú no quisiste hacerle un favor, nosotros estamos en un segundo piso y había que llevarle el piso de abajo porque era un aeropuerto. Hielo, cosas que él me pedía porque aquí en Cartagena es un aeropuerto internacional. Entonces vienen gente de muchas partes y quieren de toda clase de licores. Entonces eso era un carrito que tenía el restaurante para despachar licores. Entonces él constantemente me está llamando que llevara hielo, que llevara esto. Entonces la administradora, como no gustaba de él, dijo, ¿usted con quién trabaja? Con nosotros, trabaja con ese muchacho. Y yo le dije, no, yo trabajo con usted. Y resulta de que el hombre se molestó conmigo, entonces habló con la dueña del local. Yo no sé qué le dijo de mí, total fue que él dijo que no sé qué le habrá dicho la señora, me dice la cajera, la dueña dijo que mañana te iba a echar. No sé qué le habrá dicho. Y cuando iba bajando el sótano, recuerdo que yo dije esta palabra, diablo, tú no me puedes echar de aquí porque está escrito, todo lo que pisare la planta de mi pie, Dios me lo ha entregado. Y yo no supe lo que hice, sinceramente. Sinceramente, yo no supe lo que hice. Yo me quedé meditando en la cuestión y resulta que me iban a echar el día siguiente, a mí nunca me echaban. Eso está en Josué 1, creo que 1:8, 1:7, no estoy mal. Todo lo que pisare la planta de mi pie, Dios me lo ha entregado. Total, a mí nadie me echó. Y resulta de que después llegó un predicador, yo estaba recién convertido, estaba nuevo en el Señor. Llegó un predicador y comenzó a explicar sobre eso, sobre lo que era la espada del Espíritu. Entonces, la Biblia es muy clara en cuanto a eso, y es verdad lo que él decía. Entonces estaba, por ejemplo, se va un momentico a Mateo. Y lo interesante es que dice sobre todo. O sea, que te está hablando varios elementos de la armadura, pero ahí enfatiza, sobre todo toma la espada del Espíritu, que es el único arma para atacar, porque las demás son defensa. Adelante, hermano. Dice Mateo 4, ¿no? Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el enemigo trató de lanzarle este dardo. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde se fue Jesús? Se fue a Deuteronomio 8 y le trajo un versículo que iba de acuerdo al alimento, a comida ya. Dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en su mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le vuelve y le saca otra cita y le dice, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, sacó una cita de acuerdo a lo que él estaba diciendo ya. Eso fue lo que yo hice, yo no supe lo que había hecho. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirá. O sea, le sacó otra cita que tenía que ver con lo que él estaba haciendo. Dice que el diablo entonces le doy aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces esa es la espada del Espíritu. Cuando usted de acuerdo al problema que tiene, busca un versículo de acuerdo al problema que está viviendo, lo saca y se lo dice, diablo, está escrito, tú no puedes hacer esto porque está escrito. O sea, ¿qué dice el diablo? Bueno, este conoce sus derechos. Acuérdese que la Biblia dice antiguo y no, dice antiguo y Nuevo Testamento. Que un testamento es la última voluntad de una persona, yo fulano de tal, en pleno uso de mis facultades mentales, le doy esto a esto, a aquello, lo otro a este, y así sucesivamente. Ahora, Entonces, Rodrigo, y esas personas que dicen, bueno, pero Dios me va a dar la palabra. Eso lo hacía Jesús porque Jesús, él conocía, él era el verbo y se sabía toda la escritura. Pero hay hermanos que dicen y sacan pasajes, por ejemplo, bueno, abre tu boca que yo te la llenaré. Pero para hacer eso que tú estás diciendo, tú tienes que estar estudiando las escrituras, no que te la vas a aprender toda, pero tienes que estar leyendo y estudiando, porque si no, ¿de dónde vas a sacar los versículos? Entonces, no, el Espíritu Santo me los da. Sí, te lo puede dar, porque Dios es Dios, pero esos hermanos que dicen, bueno, Dios en ese momento me dará, porque la Biblia dice que no penséis cuando te presentes ante los reyes lo que vayáis a decir. Entonces ellos con eso, con ese otro texto, porque algunos utilizan unos textos mal aplicados, dice que no van a estudiar. Entonces, ¿de dónde sacan los textos? ¿Qué piensas tú o qué le dices tú a esos hermanos que piensan que, bueno, sí, yo le saco el texto o yo lo reprendo y ya, porque lo que dicen es, te reprendo y ya? eso no es suficiente, hermano, porque si fuera así, pues el Señor no hablara sobre esto ya. En cuanto a la armadura de Dios. Eso es lo que significa ¿cómo que se llama? La espada del Espíritu. O sea, ¿qué pasa? Que es como aquella persona, por ejemplo, que se le dejó una herencia, algo así, para que usted me entienda. Pero la persona estaba niña y resulta que el hombre se muere y le deja todo al niño, está pequeñito todavía, pero el mayordomo se apodera de la hacienda, el negocio grande que tiene el hombre. El niño crece y le hace creer que él es un trabajador de ahí, resulta que todo es, ¿cómo que se llama? Es del niño. Pero como el niño no tiene conocimiento, de repente le dejaron eso por allá y nunca lo ha escudriñado, como nos pasa a nosotros muchas veces como creyentes que no abrimos la Biblia, no escudriñamos, no conocemos nuestros derechos. Entonces el enemigo se aprovecha de eso. Pero cuando nosotros escudriñamos y nos damos cuenta de nuestros derechos, entonces le decimos, diablo, está escrito. Como yo le dije, todo lo que pisara la planta de mi pie, Dios me lo ha entregado. Yo recuerdo que a mi hija le pasó algo similar y ella le van a echarle, dice, papi, se están confabulando contra mí, los trabajadores que están ahí, y todos están viendo porque me van a llevar ante la dueña y me van a hacer votar. Entonces ella le expliqué lo que había hecho. Y dije, esto, antes de subir allá le dije, diablo, tú no me puedes llevar de aquí porque está escrito, todo lo que pisara la planta de mi pie, Dios me lo ha entregado. Y ella lo hizo así. Dice, papi, ni siquiera me llamaron. O sea, no pasó nada y me quedé impresionada, dice mi hija. Impresionada de lo que pasó en este lugar ya. Claro. O sea, no pasó lo que tenía que pasar. Y ella ella terminó retirándose, al igual que yo. Yo de ese trabajo terminé retirándome cuando yo quise, imagínense. No fue cuando ellos quisieron. No fue cuando ellos quisieron. Así que, bueno, esto es lo que trata sobre la armadura de Dios. Así que buscando. Sí, son temas que son importantes tomarlo porque no nos hemos salido del tema central. Estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios. Fíjense en todo lo que hemos hablado. La Biblia nos enseña a ser justo y si usted es injusto, los injustos no heredan. Hablamos de la piedad y unas cuantas cosas más no nos dice la Escritura. Aquí solamente estamos como dando ciertos
puntos, ciertos aspectos que son importantes en la vida del creyente. Porque de verdad que hay hermanos que menosprecian la palabra. Están buscando solamente el poder, las cosas visibles y dicen, no, bueno, y si supieran que el Evangelio dice que es poder de Dios para salvación. Y el mayor milagro es la salvación. Pero yo no digo que esté mal los milagros, ni las señales, ni los prodigios, eso lo hace el Señor. El problema está cuando no le damos el lugar a la Escritura y vamos a cometer muchos errores y horrores. Y no solamente eso, lo volvemos a repetir, por la falta de conocimiento, el Señor lo dijo, que las personas se destruyen, porque ya el Evangelio está dado, ya la palabra está dada, ya la guía es esa. Por eso hay un pasaje que dice que no puede un ciego guiar a otro ciego, porque los dos caerán en un hoyo. O sea que una persona que no ve, una persona que no conoce el Evangelio, él mismo va a caer en el hoyo. ¿Cómo va a guiar a otro? Y eso lo estamos viendo en estos tiempos. Personas que no les interesa la palabra, quieren guiar a otras personas, buscando fama, reconocimiento. Entonces quieren que Dios los use porque sí. Entonces empiezan a dar profecía. Y ya leímos que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Eso viene del cielo, viene de Dios. Pero la persona quiere profetizar para que lo vean como una persona espiritual, con poder. Por ahí decía un hermano que se cree en He-Man. Yo tengo el poder, como una comiquita que decía He-Man, no sé si te recuerdas. Ya tengo el poder. O sea, que ellos quieren figurar con poder y quieren levantar muertos. Mire, y se han hecho cosas terribles. Desde cantidad de cosas. Yo una vez me enteré que un hermano fue a un hospital y estaba orando y le dijo, así dice el Señor, él se va a recuperar delante de la familia y todo. Y resulta ser que cuando volvió la semana siguiente, el hombre se acababa de morir. Cuando entró, lo querían era linchar más bien. ¿Y cómo quedó esa familia inconversa? Y que así te dice el Señor, yo te voy a levantar, yo te voy a sanar, yo te voy a sacar de este hospital, qué sé yo, X. Y el hombre se ha muerto. Cuando él volvió a la siguiente semana, justamente se acababa de morir la persona y consiguió fue los familiares ahí en plena situación lamentable de la pérdida de esta persona. Y cuando lo vieron, bueno, tuvo que salir casi que corriendo de ahí. Entonces hay muchos hermanos que están usando mal la palabra de verdad y va a quedar desaprobado. Recuerden lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien que la palabra de qué? De verdad. La palabra de verdad. Existe una palabra de verdad y hay una palabra de mentira y eso es lo que estamos argumentando aquí. Usted tiene que interesarse por la palabra de verdad. Y no cometa el error de decir, a mí no me interesa leer del diablo, a mí no me interesa leer de los pecadores. Entonces algunos son selectivos, hermano Rodrigo. Leen solamente de hombres justos y no les interesa la historia. No, a mí no me interesa lo que pasó Judas, no me interesa la historia de Caín cuando mata a Abel, pero resulta ser que usted también tiene que interesarse por esa historia. Yo no estudio de Jezabel porque ¿qué me interesa a mí? Es una mujer impía. Pues usted aprende de ahí a no cometer los mismos errores. De hecho, el Señor lo cita en Corintios, creo que capítulo 10 dice, estas cosas se escribieron para que nosotros no caigamos en lo mismo. Y habla del pueblo cuando salió, dice que cayeron un pocotón de gente postrados en el desierto, que fornicaron, y está poniendo como ejemplo ese mal ejemplo, pero para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Entonces, fíjense lo importante de la escritura, que aún de lo malo aprendemos. Por eso dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Las cosas malas también nos enseñan cómo esa gente se desvió, cómo cayeron. Por allá en Primera de Corintios habla de un hombre que estaba teniendo la mujer de su padre, y mire todo lo que pasó. Vemos la historia de Ananías y Zafira. Eso nos da ejemplo a nosotros. Entonces mire cómo la palabra nos sigue instruyendo. ¿Para qué? Para perseverar y preservar nuestra alma. Adelante, hermano Rodrigo. Así es, mi hermano. Sobre todo toma el yelmo de la salvación. ¿Para qué el yelmo? Según muestran pues, los gráficos, lo que utilizaban los guerreros de aquel entonces, donde se lo ponían en la cabeza para proteger la cabeza. El Señor quiere que protejamos nuestra mente. Filipenses 4:8, mire lo que dice. O sea, la mente tiene que estar ocupada porque la mente es el campo que utiliza el enemigo para... Si el enemigo toma la mente, o sea, ya tomó todo el cuerpo. Entonces la mente tiene que estar ocupada. Por eso Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. En esto piensa, o sea que siempre tengamos siempre la mente ocupada ya. O sea, cuando usted tiene la mente ocupada, meditando en ella constantemente, día y noche, escudriñando la palabra, haciendo el ejercicio espiritual, hermano, ¿por dónde se le va a meter el enemigo? Eso es lo que trata de decir la armadura de Dios, no es que me pongo el yelmo de la salvación, agarro la espada del Espíritu, y ya yo se lo he visto en varias iglesias. Dice, eso así yo no oro y me acuesto a dormir, y digo, bueno, me lleno de oración y no oro y sigo adelante. Entonces, esto es lo que trata de decir esto. Entonces, cada vez que hacemos esto, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te fortalece? Vistiéndote de toda la armadura de Dios. Recibe fuerza. Entonces, la Biblia es clara. La Biblia dice que cuando nosotros accionamos en la palabra, ella nos da fuerza. Guarda pues todos los mandamientos para que seas fortalecido. Dice Deuteronomio 11:8. 7:24 de Mateo lo dice claramente. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa no lo tumba nadie ya. Entonces eso es lo que Dios quiere, que tengamos unas 24 horas, o sea, meditando en la palabra, pensando lo bueno. Dice que cuando nos reunamos, ¿qué hagamos? Uno tiene salmo, el otro tiene doctrina, el otro tiene revelación, el otro tiene lengua, el otro tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea, dice que no perdiendo el tiempo, porque los días son malos. O sea, no perdamos el tiempo en una cosa y en otra, sino que tengamos la mente ocupada. O sea, cuando tenemos esa posición, el enemigo, ¿por dónde se le va a meter a uno? Es muy difícil que el enemigo, pues, tome control de la mente de uno. La mente es el campo de batalla. Y si tú le das un espacio al enemigo, crea lo que lo va a destruir. Entonces, tiene que tener en cuenta todas estas posiciones y ponerlas en práctica para que pueda seguir adelante y esté fortalecido en el Señor. Adelante, Fede. Sí, bueno, es importante que entonces valga la repetición de algunos versículos y de algunas palabras que siguen demostrando la importancia que tiene la escritura. Hay gente, yo lo dije en el video pasado, si usted no lo ha visto, le invitamos a que lo vea. Hay gente que quiere a Jesucristo, pero no quiere el Evangelio. Quiere un Dios sin ley. Quiere el cielo y niegan las verdades fundamentales de la fe cristiana que están escritas y plasmadas en la palabra. La Biblia tiene demasiadas cosas. Entonces, peor aún cuando las personas tienen el llamado, porque también hay que decirlo, ¿no? Hay unos requisitos cuando se llama a una posición de liderazgo, de ministerio. Eso está en Tito capítulo 1 y en 1 Timoteo capítulo 3. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y la misma palabra es tan importante que después que la persona recibe el llamado del cielo, porque si usted no recibió el llamado del cielo, ¿qué ministerio va a tener? Puede tener dones, pero no se meta si usted, Dios no le ha llamado y no le ha dado ese ministerio. Pero la palabra enseña, entonces ahora te da una lista. Y eso lo vemos. Entonces dice, el obispo sea irreprensible. Entonces, ¿qué es ser irreprensible? Eso te lo dice la palabra. Hay gente que está en posiciones y cumpliendo ministerios y son reprensibles, todo lo contrario. En su casa tienen motivo para que los reprendan por las acciones. Eso es lo que está tratando de decir, por la mala vida, las malas acciones, por su conducta, por su forma de ser, que no está pegado a la escritura, porque está hablando a nivel espiritual. Entonces, irreprensible, dice marido de una sola mujer, sobrio, casto, prudente, no dado al vino, no pendenciero. No la podemos tocar todas ahorita, pero hay personas que dicen, ¿para qué yo voy a estudiar la Biblia? Dios me llamó y ya. Entonces, un pendenciero. Mire la importancia que tiene la palabra. ¿Cómo va a ocupar usted una posición en un lugar y va a estar queriendo ser una persona que tiene un grupo, lo que usted llame célula, sea pastor, sea evangelista, sea lo que usted quiera hacer? Imagínate, y peor si Dios no te llamó y peor que no cumple los requisitos. Dice no un neófito. Por ahí dice Newden, que es alguien nuevo. Y fito, que significa fruto nuevo, o sea, una fruta que no está madura, una nueva planta.
alguien que no está capacitado todavía, pero cree que Dios ya lo llamó. Entonces dice, no, ya Dios me llamó. A veces Dios no lo llamó, es Él que se quiere poner allí. Y si Dios lo llamó, tiene que cumplir estos requisitos que son muy importantes, porque fíjense, si es un nuevo creyente, un recién convertido, la importancia que nos da la palabra. ¿Qué va a pasar? Ahí te lo dice claramente. Si es un neófito, entonces va a ser una persona que se va a envanecer y va a caer ¿qué? En la condenación del diablo. O sea, le va a pasar lo mismo. Fíjense qué importante entonces la palabra, ya para ir cerrando, poniendo un ejemplo, porque esto no es nada más a nivel de la Grey en el liderazgo, cuanto más importante es que conozca la escritura. ¿Qué va a enseñar? ¿Cómo va a aconsejar cuando vengan los problemas en las demás personas? Si a usted mismo no le interesa la palabra. Pero entonces resulta que algunos tienen dones y entonces algunos hermanos ven ese poder que Dios da, ¿verdad? En las señales, en milagros, en sanidades, echando fuera demonios. Entonces la gente se guía por eso. Y eso en cierta manera puede ser un engaño, porque la persona puede estar bien torcida en la escritura, pero ¿será que puede echar fuera demonios y está torcido en la Biblia? Sí se puede. ¿Será que puede Dios usarlo en un milagro y predicar un evangelio diferente? Sí se puede. Algunos dicen, no, eso no se puede. ¿Qué dices tú de eso, hermano Rodrigo? Dice, no, porque si no tiene sana doctrina no puede echar fuera un demonio. Bueno, eso fue muy claro. Dice la Biblia que Jesús cuando vino de la transfiguración, que se lleva a Pedro, Juan y a Jacobo, cuando él desciende, había una multitud, se le acerca un hombre, dijo que Jesús preguntó que qué pasaba, un hombre se le acerca y le dice, maestro, mi hijo hace mucho tiempo tiene un demonio, y se lo trae a tus discípulos y nos pidieron echar fuera. ¿Qué dice eso? Generación incrédula y perversa. Me dio a los discípulos. ¿Hasta cuándo está con ustedes? ¿Hasta cuándo lo he soportado? Le digo incrédulo y perverso. ¿Qué es un incrédulo? Incrédulo es uno que no cree. ¿Y qué es un perverso? Una persona bien mal. Entonces le digo incrédulo y perverso. Sin embargo, dice la Biblia, aquí le puedo dar texto de que ellos echan fuera demonios. Eso lo dice la Biblia. Dice que los mandaba a echar fuera demonios y yo lo hacía. Sí, en los 70, unos 70 volvieron con gozo, ¿te acuerdas? Que dice, sí, diciendo que los demonios se sujetaban. Ajá. Pero me llama la atención, por ejemplo, entre Pedro y Juan había como, mira, había uno que se llamaba Judas, que era un ladrón que se traía el dinero a la bolsa, y la Biblia dice que ellos echaban fuera demonios. Yo le puedo dar la cita ya. Entre Pedro y Juan había como una tiradera, porque resulta de que le dice, Señor, ¿y este qué? Refiriéndose a Juan. Entonces Jesús le dijo, bueno, a este lo voy a dar ya hasta que yo vuelva, y a ti qué, o sea, ¿a ti qué te importa? Entonces había como una rivalidad, algo ahí. Usted ve, por ejemplo, que el gran apóstol del amor que le llama, que Juan, cuando llega a Samaria, dice, Señor, si quiere, oramos como Elías para que encienda el fuego y los consuma. ¿Y usted qué espíritus son? Le dice así. Y el hombre no vino a matar las almas, sino vino a salvarlas, en pocas palabras. Usted lo mira, por ejemplo, cuando se acercan a Jesús, Juan y Jacobo, y le piden que por favor que cuando él esté en su reino, el uno esté a la izquierda y otro a la derecha, y lo demás que eso se formó por un problema bien serio y había mucha rivalidad. Usted ve un Pedro que todavía andaba con una espada, que cuando a Jesús lo fueron a apresar sacó la espada, la verdad que él tiró a volarle la oreja, mínimo tiró a volarle la cabeza. Yo imagino que el hombre sacó el cuerpo y le alcanzó a dar gracias a Dios. Bueno, si le hubiera volado la cabeza, Jesús se la hubiera pegado. Pero hasta espada tenía y todo. Ese es como un cristiano que tenga 2 años en el evangelio y ande con una pistola en el cinto. Imagínese usted, algo así. Sí. Hay dos textos. Ajá, sigue, adelante. Por los milagros, no sé qué, porque eche fuera un demonio, porque era milagro, porque la vida de la iglesia de Corintios, por lo menos, ella más milagro no pudo. Dice en 1 Corintios, del 1, dice que en ella no faltaba ningún don en esa iglesia. O sea, había palabra de ciencia, palabra de sabiduría, hablaba en el lengua, interpretaba, don de fe, don de profecía, discernimiento de espíritu, de milagro y sanidad. Entonces eso se movía ahí. Pero en el capítulo 3, Pablo dice, yo no puedo hablarle a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quería beber leche y no vianda porque no son capaces ni eran capaces todavía. Y en el 5 de 1 Corintios, me llama la atención, dice que
había un problema, que había uno de los miembros de la iglesia se estaba acostando con la mujer del papá. O sea, de entender que es la madrastra. Entonces es tremendo lo que se ve ahí. Sí, hay dos textos interesantes, Rodrigo, porque por lo menos dice, no, porque si no tiene sana doctrina no puede echar fuera el demonio, pero ahí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué es lo que le dice el Señor ahí? Nunca os conocí. O sea, pero dice que da a entender, en tu nombre lo echamos. Ellos le están sacando el currículum. Le están diciendo, nosotros hicimos esto. O sea, estaban como tirándole eso al Señor. Y el Señor le dijo, sí, bueno, lo hicieron. Ahí no dice que no lo hicieron. Él lo que dice es que nunca lo conoció. Porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. También hay otro pasaje que dice, los discípulos le dicen al Señor, mira, que hay un hombre que no nos sigue, está echando fuera demonios. Y dice, no nos sigue. Jesús, ¿qué dijo? Déjalo, porque no hay ninguno que haga milagro. Es un milagro echar fuera un demonio. No hay ninguno que haga milagro en mi nombre, porque el que no es contra... Exactamente. Entonces, sí se puede, pero ¿de qué sirve eso? Bueno, sirve si usted está guardando la palabra, dándole importancia a la palabra, lleno de la palabra. Es que la Biblia lo dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo yo voy a hablar conforme a lo que no conozco? El Espíritu me va a dar todo eso y me lo va a grabar. Bueno, el Espíritu Santo, yo he visto hermanos, yo conozco un hermano que le grabó cierta cantidad de versículos. Él oró y Dios se lo grabó. En su memoria dice que están. Pero eso fue algo que Dios hizo con él. Yo sé que el don del Espíritu, nosotros tenemos una capacidad para guardar en nuestra memoria, que lo tiene en todo ser humano, creyente o no. Pero también está la capacidad espiritual que Dios da de traer versículos a la mente. Pero yo tengo que estarlos leyendo para que el Espíritu Santo use la palabra que yo estoy escudriñando. Eso es lo que pasaba con Pablo, por eso le dice, ocúpate en la lectura. Entonces, ¿para qué dice Pablo eso? Si yo le digo al Señor, grábame la Biblia, ya. Señor, voy a orar por ti, voy a hacer una oración por toda mi vida, ya no oro más. Entonces, eso funciona así. Señor, voy a echar fuera todos los demonios por toda mi vida hasta que me muera o hasta que tú vengas. Y echo fuera todos los demonios, me grabo toda la escritura. Si eso funcionara así, se hiciera una sola vez y ya, ¿para qué tanta cuestión? Señor, voy a hacer esto y se lo pido por completo y ya. Entonces eso no funciona así, eso es un día a día. Entre tanto que estamos aquí, tenemos que estar batallando, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque al estar lleno de la palabra de Dios, usted está lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, volvemos a repetir, usa la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya para ir terminando, porque el tiempo ha avanzado, no sé qué otra cosa quiere decir nuestro hermano Rodrigo. No, pues hasta aquí llegó la enseñanza. De veras, pues que muy agradecido con Dios pues, por el privilegio que me da de predicar su palabra, de llevar este mensaje de salvación a cada hermano, a cada persona que lo está escuchando. Y bueno, como lo dije en el mensaje anterior, como dice esta canción de René González, aclara la mente el que está confundido. Dice la canción, aclara la mente el que está confundido y que hable verdad. Eso es lo que tenemos que hablar, la verdad. Dice, y conocerá la verdad, y la verdad nos hará libre. Amén, amén. Entonces, a dejar la flojera, agarrar las escrituras y comience a leerla. Y en su lectura estúdiela y medítela. Ese es el consejo que le podemos dar en este video y en el pasado. Le invitamos a que revise este contenido si quiere en nuestro canal. Y lo más importante, que todo lo supervise, lo revise y lo vea a la luz de la escritura. Lo que escucha usted aquí como buen veriano en Hechos 17, o lo que usted escuche en cualquier predicador, sea en su congregación, sea que haga milagros, señales y prodigios, porque eso lo hacía Pablo, igualito los de Berea, siempre estaban allí revisando las escrituras para ver si lo que le anunciaban era así. Siempre viva probando los espíritus. Y eso se hace viendo la predicación, lo que le anuncian, lo que le dice, a ver si estas cosas son así. Porque ¿cómo sabe usted si le están diciendo una mentira y el espíritu le quiere meter, el espíritu malo le quiere meter una doctrina de error? Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes.